bienvenida, Sandra. La doctora Acosta es bióloga del neurodesarrollo, obtuvo su doctorado en biología por la Universidad de Barcelona y estudió las vías de señalización del neurodesarrollo implicadas en tumores neuroblásticos. Posteriormente se fue de postdoctorado a Bruselas y en Chicago se especializó en modelos derivados de células madre y de organoides para estudiar el desarrollo y la evolución del corte cerebral tanto en personas sanas como en pacientes con patologías del neurodesarrollo. En 2018, tras la vuelta de Estados Unidos, la doctora Acosta se incorporó a la Universidad Pompeu Fabra, donde está como investigadora senior en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, y donde ha incorporado su amplia experiencia en la modelización del desarrollo del cerebro humano utilizando organoides derivados de células pluripotentes, tanto sanas como de pacientes. Y uno de los proyectos de su grupo de investigación tiene como objetivo establecer un sistema basado en organoides derivados de pacientes con encefalopatías farmacoresistentes para probar tratamientos. Este es el proyecto que nos apasiona desde que lo conocimos y ahora que tenemos la oportunidad de colaborar con él, pues hemos buscado a la doctora Acosta para incluirlo entre los proyectos de Guerreros Púrpura. Todo tuyo, Sandra. Muchas gracias. Ahí voy. Comparto la pantalla. Si tenéis problemas en algún momento, se han tenido presentaciones que han sido muy fáciles y sin problemas y presentaciones que han sido caóticas. Así que si en algún momento me tenéis que parar o pedís alguna información, por mí no hay ningún problema, incluso si me interrumpís para alguna pregunta o alguna cosa que no haya quedado clara. Además, es perfecto porque tenéis las cámaras encendidas. Yo ahora que hago de profesora a estudiantes de la universidad, ellos en cuanto yo me conecto a hablar, apagan su cámara y es la cosa más deprimente. Así que os lo agradezco de antemano. Uno, la invitación, por supuesto. Dos, que contéis conmigo como miembro de vuestro comité. La verdad es que es un placer y es una responsabilidad que me tomo muy seriamente y espero poder contribuir en la medida de lo posible en lo máximo. Y nada, aquí empiezo. Mi presentación va a ser un poquito larga, así que en algún momento he puesto unas diapositivas que son extras, pero al final he decidido que, conociendo que muchos de los pacientes que sois en Guerrero Púrpura no tenéis un diagnóstico genético claro, he pensado que os podría interesar escuchar 4 notas de otro de los proyectos que hacemos en el grupo y que no están tan relacionados con los organoides. Dicho esto, me lanzo a la arena. No sé si veis mi puntero, espero que sí. Y si tenéis alguna duda, pues ya me vais parando. Como Pilar ha dicho, yo ahora mismo estoy incorporada desde hace un par de años en la Universidad Pompeu Fabra, donde mi grupo, que es de neurogenética funcional, utilizamos el modelo de organoides para estudiar las enfermedades del neurodesarrollo y cuál es su origen genético y su background genético y su origen evolutivo de estas enfermedades. Supongo que todos conocéis qué son las IPS, vosotros las familias que tenéis pacientes o niños especialmente con enfermedades, yo creo que sois los miembros más documentados de la comunidad científica, que a veces os dejamos aparte, pero creo que eso es un gran error por muchos de nosotros porque siempre nos aportáis mucha información que a nosotros a veces se nos escapa. Pero de todas maneras, pues si hay alguien que todavía no las conocía, os presento por encima que son las iPSCs, que son células pluripotentes que derivan de células somáticas de individuos, tanto sanos como pacientes. Normalmente, tradicionalmente, las hemos recuperado de biopsias de piel. En los últimos años ya las podemos obtener de muestras de sangre. Recogemos los monocitos, las células y las células eritroblastoides y las reprogramamos utilizando 4 factores que se descubrieron en el año 2005, justo cuando yo empezaba mi tesis doctoral, y permiten a estas células que ya están diferenciadas, que son células que están por los diferentes tejidos del cuerpo,
tanto infantil como en adultos, permiten devolverlas a un estado inicial de su fase del desarrollo, justo después del cigoto, después de la fecundación, cuando estas células todavía tienen la capacidad de dar lugar a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, una vez ya las tenemos reprogramadas, utilizamos diversos tipos de protocolos y conseguimos crecerlas y formar estas estructuras que son similares a los tejidos a los que queremos modelar y que se llaman organoides. Se llaman organoides porque no son órganos, pero tampoco son células. Tienen un punto intermedio, ¿no? Oide es esa cosa de bueno, pues un humanoide. No eres un humano, pero parece. Pues un organoide es exactamente eso. Nosotros hacemos en el laboratorio organoides de cerebro, es decir, que tenemos estas bolas, estas masas de células que en su gran mayoría son células o son muy parecidas a las células que encontramos en el cerebro humano, puesto que vienen de células humanas. Y esto es una gran ventaja, como veréis más adelante, para modelar los diferentes tipos de enfermedades y no solo de enfermedades, sino también el desarrollo humano. De las características que tienen estas células es que una vez las hemos reprogramado, las podemos utilizar ad libitum, las podemos continuar diferenciando eternamente con las mismas características genéticas y epigenéticas que los pacientes tienen. Y esto es crucial porque todos sabemos que, a pesar de ser muy parecidos como especie humana, tenemos nuestras pequeñas variantes genéticas que hacen que tengamos unos diversos tipos de riesgos para unas enfermedades o para otras, o directamente mutaciones que son patológicas. Entonces, al tener ese mismo contenido genético del paciente, nosotros nos podemos permitir modelar de una forma mucho más detallada y mucho más precisa la enfermedad que tienen los pacientes. Entonces, como bien ha dicho Pilar, yo soy bióloga del desarrollo, pero soy neurobióloga del desarrollo. Finalmente, mi tejido de estudio, mi órgano de estudio es el sistema nervioso central y nosotros a lo largo de los últimos 120 años el conocimiento de cómo se forma el sistema nervioso en mamíferos es enorme. Hemos aprendido muchas de las etapas que son cruciales para adquirir cada uno de los diferentes puntos y esto, diversos grupos, entre ellos donde yo hice mi postdoc en Bruselas, hemos conseguido reproducir los compuestos químicos que necesitamos poner en el medio de cultivo para que estos agregados celulares den lugar al tejido neuronal. Y bueno, en este dibujito sale el ojo, porque el ojo deriva de una de las partes del sistema nervioso central, que es el diencéfalo. Y utilizando los diferentes, una vez ya tenemos estas estructuras que son inicialmente precursoras, le llamamos embryoid bodies o estos pequeños agregados celulares, añadiendo los diferentes componentes podemos incluso ir y afinar a los diferentes tipos de tejidos que queremos producir. Nosotros en el laboratorio ahora generalmente utilizamos un protocolo que está definido y fue publicado en el 2013 y generamos lo que convencionalmente, y seguro que muchos habéis escuchado, son los mini brains. Y estos mini brains, estos organoides, tienen una estructura o tienen la capacidad de reproducir la mayor parte de las neuronas, de los diferentes tipos neuronales que encontramos en el cerebro humano. Y entre otras cosas es porque consiguen retener la mayor parte de los progenitores que dan lugar a las diferentes capas del cerebro. Evidentemente esto tiene unas limitaciones. Este es un dibujito y como podéis ver el cerebro es una ente en sí sola, el cerebro humano, y estos organoides tienen como pequeños orígenes, como pequeños minicerebros distribuidos a lo largo de todo este organoide. Esta zona de aquí es la zona de estas células más grisáceas, es los progenitores estrella del cerebro de los mamíferos, la glía radial, que son los que van dando lugar a los diferentes tipos de neuronas. Estas neuronas van creciendo de una manera muy similar a la que tiene lugar en el cerebro humano, de manera que este es como la apariencia que tendría el cerebro humano maduro, con los diferentes, o en maduración, con los diferentes tipos de progenitores y los diferentes tipos de células posicionados según su función y sus características en una forma estructurada de capas.
Y en los organoides esta estructura de capas no está tan bien definida, pero sin embargo lo que sí que tenemos es la mayoría de las células representadas de una manera o de otra. Evidentemente hay bastante heterogeneidad, por eso no podemos decir que tengamos un órgano, por eso no tenemos un órgano, un cerebro en el cultivo, tenemos un cerebroide. Y este cerebroide, uno de los motivos por el que no puede adquirir esta morfología, esta fitoarquitectura tan delimitada, es porque hay cosas que le faltan. Nosotros en los organoides no tenemos células vasculares, no tenemos macrófagos, no tenemos microglía, que todos sabemos que son componentes muy importantes tanto en la formación del cerebro como en el desarrollo de las patologías, neurológicas. Pero a pesar de eso, desde el momento en que se empezaron los primeros protocolos de diferenciación neural, realmente ha supuesto, para los que nos llevamos dedicando a este campo unos suficientes años, ha supuesto una revolución importante. Por un lado, por lo que os comentaba antes, que tenemos el componente genético, genómico de los pacientes que queramos estudiar, que nos permite recapitular muy bien muchas de las enfermedades, especialmente aquellas del desarrollo, y luego se nos abría una tercera vía que todavía no está suficientemente explotada por unos motivos que comentaré brevemente más tarde, en que al tener las células de los pacientes y con su componente genético, nosotros podemos probar los medicamentos que mejor les pueden ir a ese paciente, evitando por una parte toxicidades y por la otra probando exactamente, a pesar de no tener quizás una mutación definida, pero sí, aunque nosotros la desconozcamos, las células la van a tener, con lo cual vamos a poder probar medicamentos que sean adecuados para ese tipo de patología o para una patología con ese origen no definido. Es decir, que los organoides confunden o mezclan tres puntos críticos que hasta ahora no teníamos la posibilidad. Por una parte, podemos estudiar morfológicamente y funcionalmente las patologías, porque por un lado recapitulamos su estructura del desarrollo, cómo se forman estas diferentes capas, estos diferentes tipos de neurona, y esto evidentemente tiene un background genético que nosotros podemos explotar. Y más adelante veréis por qué en las últimas 2 diapositivas que os he puesto. Pero bueno, en grosso modo esto es lo que hacemos en el laboratorio utilizando este sistema, y cuando yo volví de Estados Unidos, una de las cosas en las que siempre había estado interesada es cómo se adquiere la funcionalidad del cerebro. Esto es una de las cosas que no hemos podido estudiar porque el cerebro humano es muy peculiar y lo podemos estudiar en pacientes, en humanos, pero evidentemente no podemos ir a la base molecular que esto tiene. Y las epilepsias es el talón de Aquiles del cerebro, puesto que es el signo de muchas enfermedades muy diferentes como vosotros ya conocéis y sabéis incluso mejor que yo. Es decir, lo que hacemos en el laboratorio es utilizamos nuestro modelo de organoides, en algunas ocasiones también utilizamos ratones si es necesario, pero todo esto lo hacemos desde una perspectiva genética que utilizamos tanto las mutaciones patológicas como el componente evolutivo que tiene nuestro cerebro. Y por último, lo que hemos puesto a punto es una plataforma para utilizar los organoides para probar diferentes medicamentos, tanto a nivel general, con células generales, células sanas para probar toxicidad, pero también lo estamos implementando para hacer terapias dirigidas de forma personalizada a los diferentes pacientes de los que tenemos las IPS. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto en el laboratorio? Así muy brevemente, pues utilizamos diferentes protocolos. Generalmente utilizamos el protocolo más convencional, el protocolo que se llama de Lancaster, que es la investigadora que lo describió en 2013. Y, como os he dicho, este protocolo sigue los diferentes puntos, los diferentes estadios para adquirir su madurez. Y cuando llegamos a un cierto nivel de madurez, podemos detectar tanto todavía progenitores como empezar a detectar neuronas, y más adelante estas neuronas son capaces de esporalizarse. Una de las ventajas que tiene es que nosotros podemos modelar las epilepsias, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio,
ya no solo a nivel genético, sino intentar inducirlas a nivel químico. Y para ello, por ejemplo, inducimos la citotoxicidad utilizando el kainato, que es un agonista de los canales de sodio. Aquí veis algunos de ellos. Creo que en la asociación hay alguna familia con pacientes de CN8A, si no recuerdo mal, de las conversaciones con Pilar, pero aquí veis a SC1A, que es la mutación clásica o el gen clásico donde las mutaciones del síndrome de Dravet están. También canales de potasio. Nosotros podemos bloquear estos canales con compuestos químicos y ver qué efecto tienen en la patología neuronal. Por ejemplo, esto es uno de los experimentos que este verano una estudiante que estaba con nosotros estuvo haciendo y que esperemos que si le dan la beca pueda venir a hacer la tesis en el laboratorio. Vimos que utilizando ácido caínico, kainato, a una concentración determinada publicada en los organoides, pues teníamos una reducción, un incremento de los progenitores, es decir, se estimulaba el crecimiento, y lo que veíamos claramente es que había una bajada, una disminución de la proporción de neuronas maduras que se marcan con este microtúbulo, la MAP2, o de astrocitos, que los identificamos mediante el marcaje con la proteína GFAP. Y luego el siguiente paso que estamos mirando en las últimas semanas es cómo los diferentes medicamentos antiepilépticos los podemos modelar su función tanto en un organoide que no es epiléptico de base, qué efecto tendría, qué efecto tóxico, y ahora estamos ya probando con este modelo de kainato, de epilepsia inducida por kainato, qué efecto tiene. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que el ácido valproico, a una concentración que está estimada para cultivos celulares, vemos que hay una reducción de la proporción de progenitores y de neuronas, pero tenemos un incremento de la producción de células gliales, de GFAP positiva. Ahora veremos cuál es el efecto en los organoides. Eso son cosas que no tengo los datos todavía, no tengo unos datos seguros, tengo indicios de lo que está pasando, pero todavía no me he atrevido a presentarlos porque son demasiado preliminares. Pero estamos viendo cómo en organoides epilépticos tenemos en breve, espero poder tener las primeras IPS derivadas de pacientes en las que vamos a probar una diversa batería de componentes antiepilépticos en estos pacientes. Luego se avanzaba que uno de las piedras angulares de los organoides siempre ha sido el poder extrapolar las pruebas de medicamentos en estos organoides, y para ello hemos contado con la ayuda inestimable de Oscar Lao, que tenéis aquí, es mi colaborador más cercano, es un biólogo e ingeniero informático, y la manager Isa. Y lo que hemos hecho es digitalizar los organoides. Hemos conseguido a Oscar, utilizando las imágenes que nosotros obtenemos por microscopía en el laboratorio, él ha conseguido hacer un rendering, hacer una simplificación de este organoide de manera que instala y ha diseñado en paralelo un algoritmo de inteligencia artificial que permite evaluar los cambios que tiene un medicamento en tiempo real en estos organoides. Y esto es lo que estamos implementando ahora para que cuando queramos probar medicamentos no tengamos que ir a hacer todos esos cortes de entrada, sino que de una manera mucho más rápida, mucho más óptima, mucho más eficaz, porque al fin y al cabo no estará sujeta al ojo de los investigadores, que todos tenemos días mejores y días peores, sino que simplemente estará automatizado para que un algoritmo de inteligencia artificial que hemos puesto a punto en base a muchos parámetros que tomamos en el laboratorio, no únicamente la imagen, podamos evaluar. Aquí os presento uno de nuestros organoides y cómo hacemos unos vídeos de la profundidad de en los que podemos ver no solo tamaño, sino también complejidad estructural. Y ya por último, que creo que ya me he pasado de tiempo, pero no quería perder la oportunidad de deciros que uno de los pilares que hacemos en el laboratorio, porque al fin y al cabo somos un laboratorio de genética, de neurogenética, es buscar nuevas mutaciones que puedan afectar a los pacientes. Vosotros sabéis que bueno, ha habido una revolución en los últimos 10 años gracias a la democratización económica de la secuenciación, pero
hay un componente muy claro que todavía no tenemos. No sabemos exactamente, los genes al fin y al cabo son el 1% del genoma y la mayor parte de las mutaciones sí que sabemos que no caen en genes, caen en otras regiones intergénicas o incluso en intrones. Y lo que hemos nosotros pensado es que utilizando la evolución y utilizando, o sea, ¿cuáles de estas nos ha dado un paso? Y de estas regiones que no son genes, pero que tienen una función relevante, probablemente una de estas regiones, las más relevantes, sean las regiones reguladoras. Esas regiones que lo que hacen no es codificar para un gen, no es producir eventualmente una proteína, sino regular los niveles de expresión que cada gen tiene en la célula. Y esto es crucial porque los genes funcionan de una manera en cascada, o sea, todos son vías de señalización y hay amplificaciones y disminuciones de las señales y eventualmente esto afecta al rendimiento de la función de una cadena o el rendimiento de la función de una célula, siendo anómala en su funcionamiento. Entonces, para identificar estos enhances, que son estas regiones reguladoras, hemos utilizado bases de datos ya publicadas, especialmente las que vienen del proyecto PsyneCode, en la que se han secuenciado diferentes regiones del cerebro y se han identificado gran número de regiones reguladoras y integramos esta información para saber cuáles de estos enhances en realidad tienen una función más importante. En biología, uno de los eventos más importantes que tiene para describir la funcionalidad es la evolución. Si una cosa es importante, el concepto de Darwin que todos conocéis, si una cosa es importante y funciona bien, muy probablemente va a seleccionarse positivamente para que se quede a lo largo de la historia de esa especie. Y esto es lo que nosotros miramos. Si pensamos que tenemos un 1 o, según los estudios, cuando ya incluimos las regiones reguladoras, hasta un 4% de diferencias con los chimpancés, la mayor parte de estas diferencias no están en los genes, están en las regiones reguladoras. Y eso es lo que estamos mirando. Introduciendo el componente evolutivo dentro de los enhances, buscamos cuáles son las mutaciones que salen en los GWAS, esas variantes que se asocian a riesgo, pero que no se entiende muy bien qué función tienen y las estudiamos. Entonces, una de las cosas que hemos podido ver es que justamente muchas de estas regiones, aquí os enseño el intrón del gen SC1A, tiene una región que es extremadamente conservada, sugiriendo que esta región es muy importante, porque si está conservada en muchas especies, quiere decir que normalmente tiene una función importante en todas esas especies. Pero en humanos ha cambiado. Eso no solo quiere decir que sea muy importante, sino que además quiere decir que normalmente es útil para el cerebro humano en este caso. Entonces, lo que hemos visto es que muchas de estas mutaciones que están en los análisis de GWAS, nosotros las encontramos localizadas en regiones con estas características. Y aquí os presento un mapa de los genes que se han identificado en algunos estudios de epilepsias, de cefalopatías epilépticas, y todos estos que están marcados con azul tienen regiones reguladoras muy conservadas que tienen variantes que podrían ser patológicas. Así es, dejaba esa idea para que a veces los genetistas nos ofuscamos en los genes, pero el genoma es mucho más grande y a veces nos hace falta ir a buscar un poquito más allá. Y bueno, aquí os presento el grupo, Stanisa, Andrea, que esperemos que sea la PhD student, y Tania, otra estudiante de máster que estuvo este verano con nosotros. Ahora tenemos un tiempo un poquito más malo y un día especialmente gris hoy aquí en Barcelona, así que la foto no es tan bonita. Así que me he quedado libre para que me hagáis alguna pregunta. Espero que tengáis alguna. Ha sido suficientemente clara la presentación. Pues por el chat, Sandra, no nos ha llegado ninguna. Vaya, esto es muy mala señal. No me he explicado suficientemente bien. Yo, si quieres, estoy haciendo una para traducirlo un poco al lenguaje que nosotros podemos entender, ¿vale? Y realmente de lo que se trata, ¿no? Y de lo que hemos hablado algunas veces es a partir de una muestra de sangre, crear células madre, que creas organoides que son como minicerebros, ¿no? Y ahora mismo estás probando con Depakine y con fenobarbital, con ácido valproico con fenobarbital. Y con fenfluramina, no tenemos fenobarbital, utilizamos de los compuestos químicos que tenemos en el laboratorio, tenemos fenfluramina. Vale.
Lo que nosotros estábamos Fenitoína, comentando perdón, alguna no vez en el curso, fenfluramina, fenitoína. me ha Estaba leyendo un extrañado cuando has artículo dicho por la fenfluramina, fenfluramina. No. Fenitoína, perdón. vale, perdona. Entonces, lo que comentábamos alguna vez, ¿no? Realmente se puede ampliar el espectro de las moléculas de los medicamentos con los que estáis trabajando para poderlo llevar a un terreno más práctico para los niños que tienen otros tratamientos diferentes, ¿no? Sí, de hecho, me he equivocado con la fenfluramina porque estoy intentando conseguir la fenfluramina para ponerlo a punto para hacer las pruebas en el laboratorio con ella. Porque sé que, bueno, ahora en Estados Unidos ya se ha aprobado y creo que la agencia europea, si no lo ha aprobado, está a punto de caer. Ahora he perdido un poco, pero sí, estoy intentando estar en contacto con las personas que saben de fenfluramina, que me podrán pasar o vender un poco del componente puro, porque evidentemente nosotros en las células no les damos el formato es diferente que el que se da a los pacientes, pero nos interesa el compuesto puro. Y ahora mismo tenéis también, ya estáis trabajando con neurólogos del Sant Joan de Déu que os envían pacientes, ¿no? Para empezar con ensayos. Sí, nosotros, hice mi tesis en el Hospital de Sant Joan de Déu y tengo muy buena relación con el equipo de neurología, especialmente con Àngels, García Cazorla y con Carme Fons, también con las genetistas, así que sí, nosotros estamos pendientes de la aprobación del comité ético para empezar a tener las muestras de los primeros pacientes que podamos reprogramar hacia IPS y en cuanto lo tengamos empezar a hacer organoides y empezar a ver cómo nos funciona el sistema este que os hemos presentado, tanto más manual de los análisis que nosotros hacemos en el microscopio con las inmunofluorescencias, las qPCRs, etcétera, y así es nuestro modelo más automatizado para poder darle un salto en escala para poder probar más medicamentos y más pacientes. Que al final la gran limitación del tiempo, la gran limitación es el tiempo que requieren los de investigación para poder caracterizarlos. Sí, porque según lo que, a cuento de lo que dices, ¿no? Una de las preguntas de Sergio nos pregunta ¿de qué tiempo se estima para encontrar transferencia clínica de hallazgos organoides, ¿no? Estábamos hablando estimado para... Voy a dar yo la respuesta. Se me ha cortado lo que me decías. No, se ha cortado y no he oído la pregunta. A ver. ¿Me oyes? ¿No? A ver, sí, ahora sí. ¿Sí? Que a propósito de lo que decías, preguntaba Sergio Lerma si qué tiempo se estima para poder llevar los hallazgos en organoides a la realidad, ¿no? ¿A la realidad del paciente o a la realidad? ¿Cuánto tiempo se necesita para diferenciarlos? Para diferenciarlos, generalmente como por ejemplo, para todas las patologías de epilepsia, necesitamos que las neuronas estén maduras, necesitamos alrededor de 3 a 5 meses. De momento, estamos viendo a ver si podemos ajustar un poco los protocolos para poder hacer, pero de momento no es sencillo. Y la realidad a los pacientes, pues bueno, es un trabajo que vamos a tener que hacer entre biólogos básicos, biólogos clínicos, neurólogos, familias, porque lo que yo pueda ver en las células no es directamente o no siempre tiene por qué ser lo que los pacientes, lo que ocurre en el cerebro de los pacientes. Les he dicho que no es un cerebro, sí, es un organoide. O sea, tenemos las células, podemos dar un hint, un indicio de lo que está pasando, pero desde luego yo creo que lo que podemos es aportar una información complementaria a la que los neurólogos tienen para trabajar con los pacientes. Es decir, por ejemplo, en Dravet, que si les bloqueas el canal de sodio, empeora su condición, nosotros esto claramente lo podemos probar. Entonces, habrán cosas que no podremos hacer, habrán cosas que esperamos poder aportar una respuesta de una manera muy rápida. En cuanto pongamos el medicamento, generalmente en 2 o 3 días nosotros vemos un efecto, porque no tenemos clearance. El clearance lo hacemos manual nosotros, siempre recuperamos el medicamento cuando queremos.
una de las cosas que nos ilusiona es eso, ¿no? Que pueda llegar a convertirse en una herramienta más para los neurólogos, para que les sirva para evitar tener que estar con la prueba y error de los niños farmacoresistentes. Pero por aquí preguntaban además que si es posible generar modelos de varios órganos, que hemos hablado solamente de los mini brains, ¿no? Y pregunta, estoy pensando en unidades neuromúsculo. Justamente, hay de la semana pasada un artículo muy bonito de un investigador en Stanford que ha publicado cómo conseguir integrar esa estructura, le llaman un asembloide neuromuscular, desde el cerebro, porque son 3 entidades diferentes: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico que inerva los músculos y finalmente ver la actividad. Estamos empezando a trabajar con ese concepto de mucho más de, no solo de órganos, sino de sistema funcional. Y justo la semana pasada se publicó ese artículo. Yo no lo he hecho todavía en el laboratorio, no creo que de forma inminente lo podamos hacer porque vamos a seguir con la línea que tenemos, pero desde luego es una de las cosas que vamos a incorporar en un futuro a medio plazo. En 4 o 5 años espero que podamos estar haciendo mucho más biología o funcional de sistemas que de órgano como estamos haciendo ahora. Por aquí hay preguntas sobre si ya tenéis organoides hechos de Dravet. Hay que preguntar si el organoide se trata sobre la enfermedad en sí o son personalizados, ¿no? Son de cada niño. Ambas cosas. Nosotros podemos obtener, lo que hace que sea personalizada es de dónde obtenemos las células, estas células iniciales. O sea, si nosotros obtenemos las células de una biopsia de un paciente, evidentemente tiene el componente genético de ese paciente, con lo cual es personalizado. Habrán resultados que puedan ser extrapolables a otro individuo, pero no desde el punto de vista personalizado. Lo que quiere decir personalizado es que está dirigido a el componente genético que tiene ese individuo que es único en el mundo. No es cierto que tenga un hermano gemelo monocigoto, ¿no? Pero lo que es, respondiendo todas las preguntas por D, no, todavía no tenemos las células de Dravet porque las estamos esperando a pasar los comités épicos, que todos sabéis que con el COVID todo lo que no es COVID se ha ralentizado. Vosotros lo habéis sufrido más que muchos de los demás. En cuanto las tengamos, veremos cómo somos capaces de recapitular. Hay otros grupos que lo están haciendo, cómo los organoides pueden mimicar la patología de Dravet, y evidentemente el componente personalizado lo da el origen de las células que obtenemos. Si vienen de un paciente concreto, será personalizado para ese paciente, pero nos da información en un ámbito global. Lo que yo os he enseñado ahora, por ejemplo, con el kainato, es modelar una patología de forma natural. Nosotros podemos inducir mutaciones en algunos genes, eso sí que lo estamos haciendo con técnicas de ingeniería genética para similar las mutaciones que ocurrirían en el paciente, pero en líneas celulares que no vienen de un paciente en concreto. Pero, Sandra, perdona, porque preguntan, que lo has dicho ahora mismo, ¿no? Que estáis modificando los organoides a través de genética, me imagino que es con CRISPR, pero preguntaban si a la vez, o sea, lo bonito del proyecto en sí es que puede ser de un paciente en concreto. No es a partir de una célula sana producir una mutación y crear el organoide de síndrome de Dravet, ¿no? Exacto. O sea, eso podemos crear una célula con una mutación que nos sirva genérico, que podamos utilizar, pero creemos que eso tiene unas limitaciones bastante. O sea, eso nos permitirá saber las vías de señalización o los mecanismos de acción de los nuevos fármacos que probamos, pero no nos va a permitir saber en ese paciente en concreto si esa terapia va a ser más o menos funcional. Eso solo lo conseguiremos teniendo las células derivadas de los pacientes. Creo que esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí. Y luego preguntan también la gente que está sin diagnóstico si realmente sirve, ¿no? También para niños y personas sin diagnóstico.
Probablemente para algunas personas servirá, para algunas personas no servirá, porque al final vosotros lo sabéis mejor que nadie, muchas de las mutaciones o muchos de los componentes que hay son sistémicos y nosotros trabajamos de momento con uno de los órganos, entonces no podemos modelar las patologías en su completo apariencia, ¿no? No vamos a poder tener un componente endocrino, un componente, o sea, por ejemplo, ¿no? Las mutaciones de GLUT1 que son muy dependientes de la glucosa. Nosotros no tenemos un páncreas al lado que nos secreta insulina, con lo cual hay un componente que no vamos a poder modelar. Pero algunos pacientes para los que no tengamos un diagnóstico genético concreto, pero tengan una patología pues muy localizada a ese órgano o que su sintomatología sea prevalentemente, pues en nuestro caso cerebro, sí que lo vamos a poder modelar. Y creo que antes alguien había preguntado si se podían producir otro tipo de organoides. Sí, se pueden producir prácticamente todo tipo de organoides. Ahora ya no, en los últimos 5 años ha habido una gran revolución. De hecho, aquí en el laboratorio estamos produciendo también pulmón, un proyecto que nos ha llegado así de rebote. Bueno, espero que de momento no se puede decir mucho, lo tenemos que ir probando y viendo, somos pioneros un poco, ¿no? Somos unos cuantos grupos en el mundo, pero al fin y al cabo somos todavía una cohorte pequeña de investigadores trabajando en ello. Genial. Pues creo que has respondido todas las preguntas. Hay alguna sobre fenfluramina, como ha salido por ahí, ¿no? Que lo hemos nombrado, pero si te parece se no la pasamos. No tenemos resultados todavía, sí. Por eso, esa se la pasamos a Antonio, que viene ahora después y que sí que sabe sobre fenfluramina como está ahora, ¿vale? Muy bien. Genial, pues muchas gracias.